Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el profesor Miguel Buendía para una sesión más de Aprender en Casa, sexto grado. Vamos a empezar con la semana 25, cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Y empezamos de esta forma. Bien, ¿sabías que existe información diversa sobre la prevención y cura del COVID-19 y la fecha en la que se tendrá una vacuna, que es difundida por televisión, radio e internet? ¿Estamos seguros de que esa información sea confiable? Mucha de esta información puede llevarnos a tomar decisiones con consecuencias positivas o negativas. Por consiguiente, el reto para esta semana es: ¿qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud basados en información confiable? Para poder asumir este reto, vamos a plantearle las siguientes actividades. Explicarás que la experimentación que realizan las científicas y los científicos es la base fundamental para producir la vacuna, como es el caso de la que se necesita para el COVID-19. Resolverás problemas de comparación de números decimales que expresan cantidades de los insumos usados en la alimentación. Contarás con un plan semanal de rutina de ejercicios para realizar con tu familia. Identificarás la diversidad de fuentes de información y su grado de confiabilidad en Internet. Interpretarás la letra de una canción creada sobre las prácticas del cuidado de la salud. Planificarás la escritura de una cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Y escribirás y corregirás una cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Por ello, el reto para esta semana es producir nuestra cartilla de recomendaciones para cuidar la salud y la de nuestra familia. Muy bien, ahora sí, empezamos con la actividad. Antes de empezar, quisiera recomendarte que puedes complementar el tiempo con la experiencia Leemos Juntos o Leemos en Familia, un espacio para compartir y promover la lectura en familia, y los invitamos a organizar el tiempo y decidir el mejor momento para realizar esta actividad. Ahora sí, empezamos con la actividad programada para este día. Aprendemos sobre la vacuna para prevenir el COVID-19. Muy bien, los recursos para esta actividad serán cartilla o carnet de vacunación, hojas de reuso o cuaderno, plumones, lápiz o lapicero y el texto: la vacuna para prevenir el COVID-19, disponible en la sección recursos de esta plataforma. La meta para el día de hoy es explicar que se han estandarizado una serie de criterios experimentales para producir vacunas, como es el caso de la que se necesita para prevenir la enfermedad originada por el COVID-19 en el área de ciencia y tecnología. Muy bien, posiblemente te has enterado por los medios de comunicación de que hay universidades en el Perú que están realizando experimentos para la elaboración de la vacuna contra el COVID-19. Asimismo, que el Perú será sede de experimentación de esta vacuna y que contará con la participación de miles de voluntarios, que se someterán a la prueba de la vacuna elaborada en diferentes países y que se encuentra en la fase 3 de experimentación. ¿Tienes alguna idea al respecto? ¿Sabes cuál es el objetivo de tales pruebas? Muy bien, para ayudarte a responder esta pregunta, le vamos a plantear lo siguiente. Después de tu reflexión, lee y copia en el cuaderno o en hojas de reuso la pregunta de investigación del día de hoy. ¿Cuáles son los procesos para la creación de las vacunas contra el COVID-19? Escribe dos respuestas posibles sobre lo que crees al respecto. Al costado de cada respuesta, coloca una idea que la sustente. Ordena tus ideas antes de escribir.
No olvides que puedes tomarte el tiempo necesario para responder esta pregunta, ¿no? Y frente a la pregunta, ¿cuáles son los procesos para la creación de las vacunas contra el COVID-19? Las hipótesis se elaboran a partir de lo que se sabe, es decir, se plantea una respuesta con ese sentido, revisa la información que estudiaste la semana pasada. Muy bien, te sugiero de que respondas esta pregunta en base a lo que ya sabes o lo que ya hemos estudiado en la semana pasada. No olvides que esta respuesta es tu hipótesis y la hipótesis debe de ser corroborada o comprobada. Muy bien, una vez terminada esta actividad, pasamos a contarte lo siguiente. Les presento a Edward Jenner. Edward Jenner ha sido el inventor o el creador de la vacuna contra la viruela. ¿Y cómo la creó? Primero, Jenner, para crear la vacuna contra la viruela, utilizó el pus de la herida de una mujer enferma del virus de vaccinia. ¿Qué es la vaccinia? Era una viruela de las vacas cuyo poder de infectar era muy inferior al de la viruela humana. Es decir, la variedad de enfermedad que tenían las vacas o la viruela que les daban las vacas no era tan perjudicial para los seres humanos. Y a partir de esa enfermedad pudo crear la vacuna contra la viruela. Ahora te presento a Louis Pasteur. ¿Cómo creó Louis Pasteur su vacuna? Louis Pasteur, para crear la vacuna contra la rabia, utilizó gérmenes de la enfermedad que infectaba a los perros. Para usarlos como vacuna, trabajó en el laboratorio para debilitar al germen que causaba la rabia. Se dan cuenta de que ambos estudiosos han utilizado diferentes procedimientos para crear sus vacunas. ¿Sabían ustedes cómo les habían creado o habían oído alguna información al respecto? Muy bien, si no lo sabían, ya tenemos un dato importante que nos va a ayudar en nuestra pregunta de investigación. Basados en lo que sabemos, razonaremos con estas preguntas. Las científicas y los científicos actuales saben cómo hicieron las vacunas Jenner y Pasteur. Pues claro, porque siempre están investigando los antecedentes para mejorar los procedimientos, para mejorar las vacunas. Es importante reconocer el trabajo de los investigadores del pasado. La siguiente pregunta, ¿utilizarán las científicas y los científicos lo que aprendieron de Jenner y Pasteur para crear las vacunas? Pues claro que sí utilizarán estos conocimientos previos para mejorar los procedimientos y sobre todo para crear nuevas vacunas. Entonces, esta hipótesis estará basada en lo que sabemos y el conocimiento científico. Yo creo que las científicas y los científicos harán las vacunas contra el COVID así. Contestamos a la pregunta de investigación de acuerdo a lo que yo les he informado. ¿Cómo creen que harán? ¿Investigarán a una persona que ya esté infectada o a varias personas que están infectadas con el COVID-19 y a partir de los síntomas o de los órganos infectados podrán crear a la vacuna? ¿O de repente extraerán el virus de las personas, de los pacientes, para que a partir de ese virus lo puedan debilitar en un laboratorio para que no sea nocivo para los seres humanos? ¿Cómo crees que harán la vacuna contra el COVID? Completamos esa respuesta y pasamos a la siguiente actividad. Las ideas que has planteado son muy interesantes. Recuerda que son tus hipótesis y que necesitas investigar para dar una respuesta basada en una investigación científica con argumentos basados en evidencias. Ahora en tu portafolio tienes apuntes con respecto a lo que debes hacer para demostrar tu hipótesis. Revisa lo anotado y completa lo que necesitas. Escríbelo en tu cuaderno y te sugerimos el siguiente esquema. Muy bien.
En las semanas anteriores hemos identificado los pasos que necesitamos hacer para realizar una investigación y por lo cual yo les planteo el siguiente esquema para que recordemos esos pasos. Primero, ¿qué acciones organizarás, realizarás? ¿Qué haré primero? Escribimos qué pasos, ¿no? Haremos primero. Por ejemplo, buscar bibliografías, buscar textos, buscar información referente al tema. Segundo, verificar si estas fuentes son confiables, no son confiables, seleccionar la información que me va a servir en investigación. Después, ¿qué haré? Responderé a las preguntas de investigación basado en la investigación de fuentes confiables. Después, ¿qué haré? Haré dibujos, esquemas, sistematizaré la información en mapas conceptuales. ¿Qué haremos? Esos pasos los debes de realizar tú pequeño, organizándolos en esta tabla. Después, tienes que elaborar una lista de materiales o recursos que necesitarás. Con los documentos pueden estar impresos o ser encontrados en bibliotecas, centros de documentación, libros digitales o en internet. Acá yo ya les planteo un material que les va a servir. El texto, la enfermedad del COVID-19 y el desarrollo de la vacuna para prevenirla. Ya tienen un material que está disponible en la sección recursos de esta plataforma o en la descripción del video. A este material, ¿qué otros materiales podrían encontrar? Quizás libros impresos que tengan en su biblioteca familiar. Tal vez puedan visitar una biblioteca vecina que esté cerca de nuestro hogar, siempre cuidando las medidas sanitarias, no se olviden. O de repente tienen acceso al ciberespacio y a través del internet puedan encontrar documentos o libros digitales. Tienen que escribir esos materiales que están buscando, que están seleccionando. También aquí podemos incluir algunos dibujos, algunos esquemas que tengan una fuente confiable, no se olvide. Muy bien. Ahora, si has elegido una lectura para tu investigación documental, recuerda que la información que obtengas debe de ser de fuentes confiables. Ya conoce los criterios de confiabilidad. Después tendrás la oportunidad de evaluar el material que has empleado. Muy bien, has seleccionado de todos los materiales que tengas una fuente documental. Puede ser un libro impreso, una fuente digital, un material de investigación documentario, etc. Hay que verificar si esa fuente es confiable. Después vamos a leer el siguiente texto. La vacuna para prevenir el COVID-19, disponible en la sección recursos de esta plataforma. No se olviden que al momento de leer deben de subrayar las ideas principales, deben de identificar las palabras que no comprenden o los términos desconocidos y con la ayuda de un familiar averiguar sobre el término o consultarlo en un diccionario. Una vez leído el texto, pasamos a lo siguiente. En base a lo que has leído, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué problemas nos enfrentamos desde marzo de este año? ¿Cómo se transmite la enfermedad del COVID-19? ¿Cuánto tiempo puede quedar el virus COVID-19 en una superficie, por ejemplo, en una silla de plástico o en un periódico? ¿Qué precauciones deberías tener si te sientas en una banca de madera de un puesto de comida? Tú que eres niña o niño, ¿puedes contagiarte con la enfermedad del COVID-19? Si te contagiaras del COVID-19, ¿qué síntomas presentarías que pondrían en alerta a tus familiares? La respuesta a estas preguntas las encontramos en el texto leído. Así pasamos a la siguiente actividad. Realiza un breve resumen de las fases que comprende la experimentación de la vacuna como la que está probando para el COVID-19. Te sugerimos un cuadro comparativo como el siguiente, en el que puedas considerar diversos datos
cómo que se experimenta, quiénes son los sujetos experimentales, o animales o personas, qué se evalúa, a cuántos sujetos se puede incluir en el experimento, si todos reciben la misma vacuna o no, etcétera. Puedes ayudarte de este pequeño cuadro. Principales características del protocolo de creación de una vacuna. Fase 1, un breve resumen. Fase 2, otro breve resumen. Y la fase 3, también un breve resumen. Y en la fase 4, finalmente, también un resumen. No se olviden que esta información la encontramos en el texto leído. Y bien, ya tienes nuevas ideas sobre la creación de la vacuna para el COVID-19 y lo complejo que es producirla. Ahora nos toca seguir aprendiendo. Ahora estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación. Responde nuevamente. ¿Cuáles son los procesos para la creación de las vacunas contra el COVID-19? Aquí ya puedes complementar que el proceso para la creación de las vacunas contra el COVID-19 incluye 4 fases, las cuales se desarrollan siguiendo diversos protocolos. Y tienes que escribir tus respuestas. No olvides también escribir tus argumentos para sustentarlas, luego compararlas con las respuestas iniciales. ¿Son más completas o no? ¿En qué se diferencian? ¿Qué bases sustentan tus nuevas ideas? ¿Qué diferencia crees que hay entre la información que nos llega por las leyendas, las creencias o comentarios, etcétera, y la información científica? Escribe un comentario respecto a las diferencias entre tus respuestas iniciales y las que diste después de la lectura. A continuación, es momento de analizar el material que has leído, ya sea la lectura que el profesor les ha facilitado o han encontrado en la plataforma o en la descripción del video, o ya sea otra fuente documentaria que ustedes han escogido. Para lo cual, tienen que copiar este esquema y escribir lo indicado colocando el visto en los recuadros o un check, ¿no? Nombre del autor o nombre de los autores o institución o entidad que produce el texto. Escriba qué institución, qué autor es el que ha escrito el texto. En tu portafolio también tienes apuntes respecto a lo que debes hacer para demostrar tus hipótesis. Revisa lo anotado y completa lo que necesites. Escríbelo en tu cuaderno y te sugerimos el siguiente esquema. No olvides que las actividades pasadas te van a ayudar a complementar tu aprendizaje, por lo cual te voy a sugerir el siguiente esquema. La fuente de información, ¿de dónde viene? ¿Es un libro, es una revista o es un archivo multimedia? En el caso de la lectura que les he facilitado o han descargado de la sección recursos de esta plataforma, es un archivo multimedia, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Es una persona? Marcamos check. ¿Es un equipo? Marcamos check. ¿O es una institución? ¿Qué tipo de entidad es? ¿Es una universidad, un gobierno, una empresa u otro? Si es otro, describimos qué es. Información del autor. ¿Qué profesión tiene? ¿Qué ocupación practica? El autor es citado cuántas veces en libros, en estudios de investigación o en tesis universitaria. Una vez concluido este esquema, pasamos a lo siguiente. Nos toca trabajar en familia, para lo cual organizamos cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre las vacunas. Revisa tus anotaciones, tus reflexiones, tus respuestas a las preguntas sobre la lectura, etc. Presenta un organizador. Puede ser un mapa conceptual o una tabla comparativa. No olvides que esta evidencia es la que vas a presentar a tu profesor de aula para que pueda evaluar el desarrollo de esta actividad.
acerca de los avances del conocimiento sobre cómo actúa el virus en el ser humano. Muy bien, cuéntales también que tus nuevas respuestas tienen bases científicas proporcionadas por la lectura, al saber quiénes son las autoras o los autores de los documentos que han servido de base para la lectura. Muy bien, te sugiero para lo cual este esquema. Comparación antes y después de conocer los efectos del COVID-19 en el ser humano. Antes de conocer los efectos del COVID o del virus, ¿qué sabías? Después de conocer los efectos del virus, ¿qué sabes ahora? Es importante realizar este esquema para que podamos presentarlo en familia. Un tema importante para dialogar en familia es lo siguiente. Debe de hacer conocer a tus familiares que faltan pruebas para tener la vacuna contra el COVID-19. Descríbeles que la fase 3 de la elaboración de la vacuna. Coméntales sobre el peligro de contagio del COVID-19 en las niñas y en los niños y razona con ellos acerca de las medidas que son necesarias para reforzar y evitar que te enfermes del COVID-19. Juntos pónganse de acuerdo sobre lo que harán en lo sucesivo. Tomen en cuenta las reglas que se han dado sobre la salida de las niñas y los niños a la calle, el tiempo, la distancia, la mascarilla, la distancia social, desinfección de las manos, de la ropa, al retornar de casa, etcétera. No se olviden que, si bien es cierto de que los estudios están avanzados para obtener la vacuna contra el COVID-19, aún están en fase de experimentación y todavía no sabemos la fecha exacta de cuándo tendremos la vacuna para esta enfermedad. Ahora te toca reflexionar. Escribe en tu cuaderno sobre lo aprendido con esta actividad respondiendo a las siguientes preguntas. Escribe sí o no en cada caso y una breve explicación de cómo lo hiciste. Si deseas, puedes hacer dibujos. Primera pregunta. ¿Lograste investigar qué son y cómo actúan en el organismo las vacunas? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué hiciste para investigar? Siguiente pregunta. ¿En tu plan incluiste los pasos a seguir? ¿Sí o no? ¿Qué pasos seguiste? Y por último, ¿identificaste quiénes son los autores de la información? ¿Qué profesión tienen? ¿A qué se dedican? Si es sí, describe. Y con eso vamos a concluir esta actividad respondiendo a estas dos preguntas. ¿Lograste dar respuesta a la pregunta de investigación? ¿Cuáles son los procesos para la creación de las vacunas contra el COVID-19? ¿Lograste dar respuesta a la pregunta de investigación? ¿Qué ocurrirá en tu organismo cuando recibes la vacuna contra el COVID-19 probada en todas sus fases de experimentación? Estas dos preguntas son muy importantes porque nos ayudarán a identificar si hemos alcanzado la meta o el propósito de esta actividad. Y finalmente vamos a evaluar nuestra meta respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Lograste la meta planteada, que es explicar que se han estandarizado una serie de criterios experimentales para producir vacunas, como es el caso de la que se necesite para el COVID-19, y explícalo brevemente? Muy bien. Saben que Jenner y Pasteur utilizaban diferentes métodos para elaborar vacunas. Sin embargo, ahora se han estandarizado, es decir, se sigue un mismo proceso para la creación de diversas vacunas. ¿Cuál es ese proceso? Te toca explicar. Las ideas que hemos aprendido para el día de hoy es: la enfermedad del COVID-19 es nueva y, contrario a lo que se creía cuando recién comenzó la pandemia, afecta también a los jóvenes, a las niñas y a los niños. Seguro que han escuchado la noticia de que solo afectaba a cierto sector de las personas, a las personas de la tercera edad o que sufren de alguna enfermedad crónica.
Sin embargo, se ha comprobado de que también afecta a los jóvenes, a los niños y a las niñas, ¿no? Muy bien. Las vacunas pasan por varias fases de experimentación que comprenden las pruebas en animales, en un grupo pequeño de personas, en un grupo grande de personas, en una cantidad muy grande de personas voluntarias de diferentes países del mundo, quienes son divididos en dos grupos, uno que recibe la vacuna y otro que recibe un placebo. Finalmente se aplica la vacuna aprobada en el mundo real. Respondemos a estas preguntas. A modo de extensión, ¿qué logros obtuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó el proceso de investigación a lograr la meta? ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación y por qué? Eso ha sido todo por esta clase. Nos vemos el día de mañana. Gracias.